Mis chicos. No se siente muy para ellas, ¿verdad? No, hay que venir con carrito. Pienso que no sé qué es. Pero buenos días. Tengo frío, no me distraigo. El calorcito humano ya no está. Voy corriendo por una hojita y pasaron las vacaciones. Fueron ¿verdad? Sí, exacto. Sí. Voy a clase muestra y ya en 15 días ya abre la clase. Terminamos en abril. Empezamos, si empieza el 27 de enero y termina a finales de abril. 4 meses. 3 meses, cachito, porque se cruza semana. Son una semana de vacaciones. Sí, no, aquí solo es una. No lo sé porque había una 15 antes. Sí, que trae sillas, ¿verdad? Ahorita vemos con las playas la verdad. Sí, pues mira. ¿Cuánto tiempo? Yo la estoy hablando desde hace 2 años. Desde enero, sí, de 2023 creo que empecé la primera vez. Pero no terminé temas.
Sí, Abril viene, dijo que regresaba para que ya pudiéramos enviar. Hola, ¿qué tal? Primero, un anuncio parroquial. Se acabó el café, están poniendo más. Pero hay unos 10, 15 minutitos y ya tenemos café. Muy bien. Lo que pasa es que estamos teniendo mucha respuesta, lo cual da mucho gusto, pero bueno, como uno nunca sabe cuánta gente va a llegar a las clases nuestras, siempre es complicado prever. Bueno, pues algunos ya acaban de verme hablar hora y media sin parar, pero otros apenas me están viendo. Entonces, me presento, soy Rosa Elena Ortiz de la Fuente, soy la coordinadora del programa y además soy la instructora que da la materia anterior, la de Historia del Imperio Bizantino, por eso digo que hay gente que lleva hora y media de oírme hablar. Nos robaron 15 minutos. Nos robaron. Katy, llegaste tarde. Bueno. Bienvenidos a la Ibero, bienvenidos a nuestro semestre Primavera 2026, bienvenidos a nuestro programa universitario para adultos, este maravilloso espacio dentro de la universidad en el que muchos de nosotros somos tan felices. Es un espacio que lleva ya 16 años dando oportunidades de aprendizaje y crecimiento compartido a adultos y en el que coincidimos personas que queremos seguir aprendiendo por el gusto de seguir aprendiendo. Siempre es una maravilla. Además, Lupita no me dejará mentir, tenemos a los mejores alumnos de toda la universidad. Sin duda, yo me dedico a presumirlos. Sí, yo también. Y también Y nosotros tenemos los mejores profesores que podrían existir en cualquier universidad. Entonces, el sentido de nuestras clases muestra que van a ser hoy, mañana y el viernes, es que, hoy, mañana, el jueves, gracias, es que conozcan la oferta que tenemos preparada para ustedes. Estamos ofreciendo 9 materias. De estas, ¿cuáles se abrirán? Pues depende de ustedes. ¿Por qué? Porque estamos, esta semana damos todas, ustedes vienen, escuchan, conocen nuestra oferta y una vez que tengan clarito qué materia o materias quieren tomar, nos van a entregar este formato. Algunos no lo tienen, ahora se los doy, es que imprimí 40 y ya se me acabaron. No voy a imprimir más si vengo. En el que nos ponen qué materia o materias les interesan. Con esto, una vez que la materia llega al punto de equilibrio, que son 12 alumnos, les confirmamos a ustedes y le confirmamos al profesor que la materia se abre y empezaríamos dentro de 15 días en este mismo horario, en este mismo salón. Con las clases de Lupita tengo que hacer una aclaración que normalmente no hay que hacer. Y es que no solo estamos esperando el punto de equilibrio, ¿digo? Sino que vamos a tener un límite de alumnos. El semestre pasado, en la clase de Lupita, fueron 36 y fue agotador para todos. Entonces, este semestre, nuestro tope es 28. Así que pónganse listos y más vale que me entreguen la hojita incompleta y luego me digan, agrégame esta, porque ahí sí es en el orden en el que llegan. Si vemos que hay muchísimo interés, veremos la posibilidad de abrir otro grupo este semestre o el semestre que entra. Lo iremos viendo. Pero de entrada, para este día, a esta hora, serán los primeros 28 que me entreguen el formato, ya sea físico, ya sea en línea. Los que están en línea se los enviaremos en un momentito. Entonces, dime, Lilia. O sea, es que, bueno, los que llegamos ahorita a la segunda clase no tenemos el formato. Ahora se los doy. ¿Y ese será hoy mismo? A ver, la fecha de entrega es el 21, la fecha límite, pero la semana que entra. Pero en el caso de la clase de Lupita, y creo que la mía también, va a ser que Como lleguen. le damos prioridad conforme los van entregando. ¿Cómo sabemos? Venimos a las 6 de la A ver, no. A mí esta ya me la entregaron. Esta ya es una solicitud para mi clase. Lo vamos a entregar. Lo pueden entregar hoy mismo.
Ay, espérenme, déjenme acabar de hablar y me lo entregan. Déjenme acabar de hablar y me lo entregan. A ver, oigan, esperen. Entonces, una vez que me entreguen sus formatos y que podamos confirmar las materias, quienes ya han sido alumnos de PUPA, los inscribe directamente Claudia Llabra y ya nada más les confirmamos si se abre la materia. Veo caras nuevas, lo cual me da mucho gusto. Las personas que están acompañándonos por primera vez, con estos datos se comunicará con ustedes Maleni para poderlos inscribir, ¿sí? Entonces, Maleni, platícales ahora contigo qué sería. Bienvenida. Gracias. Hola, pues buenos días, ya casi tardes. Pues como sabrán, los que son de nuevo ingreso, pues van a hacer las inscripciones directamente conmigo, su servidora, Malenia Aguilar, ya sea que se llegar las ligas, la invitación y toda la información sobre las clases muestra, o bien me pueden visitar en mi oficina, que se encuentra en la planta baja, edificio E, bajando las escaleras a mano derecha, ahí pueden preguntar y ahí los recibo con mucho gusto, les estaré brindando la información. Es importante que en caso de que les interese inscribirse a una o más materias, me puedan hacerlo saber porque el proceso de inscripción consta de que necesitamos realizar su registro como primer paso. Este registro sirve para que les otorguen un número de alumno y una contraseña. Con este número de alumno ya podemos proseguir a realizar el pago, que como bien saben, el costo de cada materia es de 4 pagos, cada uno de 850 pesos. Dando el primer pago de 850 pesos, quedaría asegurado su lugar dentro del programa y pues así ya restarían los 3 pagos siguientes y terminamos hasta el mes de abril este curso. Y pues sí les agradecería mucho que pues como dijo la compañera Ro, tenemos cupo limitado, entonces pues vamos a ir tomando en cuenta conforme vayan llegando sus registros y vayan pagando y solamente con el pago se asegura el lugar. Y pues lo que necesiten pues quedo a su servicio, ya sea vía WhatsApp o en la oficina. Gracias. Gracias. Muy bien. Sí. Sí, sí. Muy bien. Ahora, de todos modos, aquí no tiene formato, ahora se lo traigo, no se asusten. Lo que pasa es que imprimí 40 y se me acabaron. Nunca se habían acabado 40 tan rápido. Bueno, pinta bien este semestre, pinta. Van a tener que abrir otro. Pues abrimos. Pero en el mismo curso, ¿no? Al siguiente. Lo vemos. Sí, sería cuestión de ponernos de acuerdo. Sí, Y dar horarios. y ajustar horario y ver también las otras materias que abran. Sí. Sí. Aquí al final es, a ver, ¿por qué decimos que vamos a poner un límite? Porque no es cómodo para ustedes y no es cómodo para el profesor. O sea, la idea es que las clases sean agradables, que la pasemos bien, que aprendamos y con tanta gente a veces se vuelve muy complicado. Todos participen. Vamos a ver. Entonces, y eso, y que todos puedan participar. Entonces, no se preocupen, o sea, al final, nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para atenderlos lo mejor posible. O sea, el cupo, no quiero que vean el cupo límite como amenaza o como castigo, sino al contrario, como compromiso de calidad. No los podemos atender igual si son 48. De entrada, en educación continua, este es el salón más grande que tenemos. Sí. No era más grande los otros. No, este tiene 4 lugares más que este. Entonces, no podemos meterlos en un salón en el que no caben y no les estamos dando la atención adecuada, etcétera. Pero bueno, ya para no quitarles más tiempo, les presento, aunque ya casi todos la conocen, a nuestra queridísima Lupita Quirós, la maestra Guadalupe Quirós Hernández, que será quien les dará esta materia. Y les voy a pasar, además de los formatos, una hojita para que se anoten, es un control estadístico para saber quién llegó a cada clase muestra, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Y Lupita, adelante. Listo. Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos a este curso que se llama Escritura en Femenino, Mujeres y Literatura.
Como dice Roy, muchas caras nuevas, que bueno, bienvenidos, ojalá les guste lo que les ofrecemos y los invito a que participen en todas, para empezar, en todas las clases muestra, que todos los cursos, la verdad, son de excelente calidad. A ver, ¿me permites? Nos está preguntando Maite si tenemos clase en línea. Nuestras clases son centralmente presenciales. Sin embargo, todas se transmiten también siempre por Zoom y se graban. Solo la clase de baile, evidentemente, esa no la transmitimos por Zoom porque no tiene ningún caso. Pero todas las demás las transmitimos por Zoom. ¿Cuál es el sentido? Que si alguien está interesado en tomar la materia y no está en Puebla, la pueda tomar desde donde está. O si alguno de ustedes que va a tomar la materia tiene que salir de viaje o se enferma o se le descompone el coche y no puede llegar, puede conectarse y participar. Y en el último de los casos, las clases se graban y les compartimos la grabación. Entonces, si no pueden participar presencialmente o en línea con la clase en vivo, pueden ver la grabación más tarde. ¿Sí? Muy bien. Sí. ¿Mandé? Tenemos una aplicación que se llama. No, ¿Cómo vemos? Por Zoom. o sea, te pasamos Y cuando está grabada, yo la subo a YouTube y se las comparto. Rox, una pregunta. ¿Los descuentos van a seguir? Perdón, a ver, silencio si no oigo, dime. Los que ya tenemos tiempo tomando clases en Pupa, ¿los descuentos van a seguir? Pregunta sobre los descuentos. Sí. Sí, tenemos distintas posibilidades de descuento dependiendo de si llevan tiempo tomando clase en Pupa o son egresados de educación continua o son egresados de la universidad o sus hijos son egresados de la universidad o sus hijos trabajan en la universidad. Es decir, hay distintas opciones de descuento y sí, lo seguimos aplicando como siempre. Y además, Pupa se mantiene en el mismo precio desde hace un montón de años. Gracias. ¿De qué? Desde antes de la pandemia está costando lo mismo cada materia. Sí, pásamelo si yo paso a mí. Mientras más cerca esté el cel, se queda un poquito. Sí, ya lo puedo pasar. Sí. Bueno, mi nombre, como les digo, es María Guadalupe. Para los que no me conocen, María Guadalupe Quiroz Hernández. Aquí están mis datos por si los quieren tomar, mi correo, mi número de celular, que de cualquier forma, cuando se abra por WhatsApp, abrimos un grupo con todos los alumnos que participen en esta materia, entonces ahí van a tener todos mis datos y me pueden contactar en cualquier momento. Bueno, los que ya me conocen ya saben, soy de inicio, mi primera carrera es contaduría y finanzas, y después soy maestra en literatura aplicada por aquí, por la Ibero. Como dice Ro, amamos a esta universidad y amamos el programa PUPA. ¿Ya le tomaste foto? ¿Ya? Siempre me gusta empezar con un epígrafe, con una frase que nos haga reflexionar un poco sobre lo que va a tratar la clase de hoy. Y hoy, en honor a lo que está sucediendo en Irán y con las mujeres de Irán, me gusta utilizar esta frase de la poeta iraní Forough Farrokhzad, que murió en 1967, que dice: nos habíamos tragado las palabras prohibidas que nos obligaron a ocultar. Estábamos vivos pero silenciosos, solos y nostálgicos. Esto lo escribe una mujer, y esta es escritura de mujeres, ¿no? Y las mujeres, como hemos sabido, siempre hemos estado de alguna forma un poco detrás de la cortina, un poco ocultas, ¿no? Es irónico que la industria del libro se sostenga mayormente por la fuerza de las mujeres. El 60% de la industria del libro está ocupada por mujeres en cuanto a edición, publicación, correctoras de estilo, traductoras. Las mujeres somos las que más compramos libros, somos más las lectoras
se calcula por la UNESCO que en un 60%, de un 100% somos el 60% de la cadena del libro, ¿no? Sin embargo, solo se publica más o menos en proporción al 30% de las autoras, ¿no? Todavía sigue siendo mayoritariamente la publicación masculina de autores. No porque no tengan nada que decir las mujeres, eso lo sabemos. Y eso ha sido a través de la historia, no nada más recientemente. Ustedes en el colegio hagamos memoria un poco a qué autoras vimos en nuestra educación, ¿no? En la educación formal que tuvimos, ¿quiénes eran las autoras que veíamos? Muy poquitas. ¿De quién se acuerdan ustedes? Sor Juana Inés, Gabriela Mistral Y Sor Juan. Las Teresianas, Santa Teresa. Santa Teresa, ¿no? Y serán las únicas dos mujeres que han escrito en la historia, ¿no? Elena Garro, pero Elena Garro no, en el colegio no la veíamos como parte del canon literario. Las mujeres, hay Rosario Castellanos. Rosario Castellanos, de las autoras más actuales, digamos, es verdad, pero no eran tantas las mujeres que veíamos, ¿no? No hacían tanto énfasis en nuestras clases de literatura o de español, no hacían tanto énfasis en estas autoras. Y no es posible que seamos la mitad porcentaje de la humanidad y que no tengamos nada que decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando de esto, ¿sabían ustedes que la primera mujer autora que firmó con su nombre, o sea, que sí puso su nombre, fue una mujer? Esta mujer es Eneduana, perteneció a la realeza de Mesopotamia, ¿no? O sea, hace 4000 años que esta mujer escribía himnos, era princesa, era astróloga, matemática, obvio pertenecía a la nobleza y por eso tenía acceso a la educación, ¿no? Esta es una tablilla en donde está una copia del himno que le hace la diosa Inanna, que todavía se canta. Y ahí los que saben leer la escritura cuneiforme fueron los que determinaron que estaba escrito por esta mujer, Eneduana. ¿Y cuándo habíamos oído hablar de ella? ¿No? O sea, cuando nos platican que la primera autora, nos dicen que Homero fue el primero el que firmó sus obras, ¿no? La Ilíada y la Odisea, Homero. Que ni siquiera sabemos bien quién fue Homero tampoco, ¿no? Pensemos que Homero que la Ilíada y la Odisea la pudo haber escrito una mujer. ¿Por qué no? ¿No? No sabemos. O fue un seudónimo, porque cuánta... ¿Perdón? Mesopotamia. Claro, porque muchas, como decía Virginia Woolf, que después hablaremos de ella, ¿no? Detrás de un anónimo, muchas veces estaba una mujer, ¿no? George Sand, ¿no? George Sand, muchas tenían que ponerse nombre de hombre. O como una autora que muchos conocen, quizá J.K. Rowling, por ejemplo, la autora de Harry Potter, ¿no? Que no sabe si es hombre o es mujer. Entonces, hasta las más famosas autoras, escritoras, más modernas han tenido que escudarse tras una cortina. Por ejemplo, la historia de Genji, que es la novela más importante japonesa, la primera novela más importante japonesa, una novela difícil, yo no la he leído todavía tampoco. Está escrita por una mujer. Está escrita en el siglo XI en Japón por Murasaki Shikibu. Es la primera novela que se considera moderna por la estructura de la misma novela, por la intensidad y el carácter de los personajes, por la trama. Esta mujer pertenecía a la nobleza y ¿qué pasaba? Que las mujeres nobles sí tenían acceso a la educación. La emperatriz, ¿qué necesitaba? Entretenerse. Entonces, ¿qué hacían las mujeres? Escribían. Era la escritura de las mujeres. Esta escritura se iba colando a través de ellas iban haciendo novelas y todo. ¿Cómo descubrieron esto también? Autores japoneses encontraron después los diarios de esta escritora y descubrieron ahí cómo había formado la estructura, cómo había hecho la descripción de sus personajes, cómo había hecho, ahora sí que todo su borrador, digamos, de novela, lo encontraron en sus diarios. Entonces fue como descubrieron que Murasaki Shikibu en el siglo XI
escribió la primera novela moderna, ¿no? Y es la gran novela japonesa. Entonces tampoco lo sabemos. También fue una mujer, ¿no? Durante mucho tiempo estuvo como de un autor anónimo, ¿no? Como de un autor que no tenía nombre. No, sí tenía, todo tiene un nombre, no se escribe así como de la nada, ¿no? No aparece de la nada la escritura. Llegamos a la Edad Media, vamos a dar como brincos en la historia. Vámonos a la Edad Media para hablar de las mujeres. Hemos oído hablar de los trovadores, hombres, del amor cortés, de este amor cortés en donde un caballero iba a rescatar a una princesa porque la pobre estaba encerrada muchas veces, casada con un marido que no quería, ¿no? O sea, toda esta historia del amor cortés y entonces sufría y tenían mil obstáculos para llegar a ella y le cantaban canciones y le hacían poemas y todo, ¿no? Pero eran ellos a ellas. ¿Qué pasa? En Provenza, las trovailles en Francia, ¿Las qué? trovailles. Ay, es que no sé. Déjame ver si puedo mover La barra. la barra. Ay, me cambiaron el ratón. No, no me lo cambiaron, Maru. Trato de domesticarlo. Las trovailles, como trovador, pero en femenino, trovailles. ¿Qué hicieron ellas? Ellas también eran mujeres nobles, por supuesto. Una mujer que no tenía recursos económicos no podía acceder a la educación o accedía difícilmente. Pero ellas eran mujeres nobles que dijeron, a ver, nosotros también pensamos, también sentimos, también tenemos necesidades, ¿y por qué no somos nosotras las que le vamos a cantar al amor y las que le vamos a decir a alguien que nos gusta o que lo queremos o que queremos algo con esa persona, ¿no? Entonces, fueron mujeres, pues, que se salieron del canon de ese momento, ¿no? O sea, no eran la mujer pasiva que estaba esperando en su castillo a que llegara el caballero a rescatarla. Entonces ellas eran las que le escribían a sus amantes, las que escribían canciones de amor, algunas de ellas hasta subidas de tono, digamos, pero que sentaron estas bases para decir, también podemos crear algo, también somos capaces de pensar, también somos capaces de sentir. No somos así como que la rosa que está esperando quietecita a que venga alguien a regarla, ¿no? Entonces, estas mujeres sentaron un precedente para nuestra siguiente mujer. Ay, ven, ya no me quiere el ratón. Tanto trabajo. Ustedes me dicen si pasa, ¿eh? ¿Qué pasó? Que otra vez se me fue el ratón. A ver, voy. Este ratón. Me encantaron las trovailles. Ya. Para regreso. Ahí está. ¿Qué pasa? Que aparecen textos en donde de hombres en donde se expresan de la mujer en forma, pues sí, ofensiva, digamos, describiéndola como un objeto más bien, ¿no? Como un objeto al que podías tomar, al que podías hacer, deshacer y todo en cualquier momento. Entonces, hasta que aparece esta mujer, se establece algo que se llama la querella de las mujeres, que es un debate filosófico, es un debate literario, es un debate artístico, en el que el hombre trata de imponerle a la mujer un modelo que tiene que seguir si se quiere llamar una mujer decente o una mujer respetable, ¿no? Y aparece Delphine Christine de Pizan con un libro en 1405 que se llama El libro de la ciudad de las mujeres, ahora conocido como la ciudad de las mujeres. Y esta mujer es fascinante, porque esta mujer nació en Venecia, pero su padre era Tommaso de Pisano, que era un astrólogo y médico, muy erudito también. Carlos V de Francia lo llama a su corte para que sea su astrónomo y su médico, y se lleva toda la familia con él. Entonces Christine crece en esta corte
de Francia con acceso a la biblioteca del rey. Entonces era una mujer que hablaba varios idiomas, era una mujer que también había estudiado matemáticas, filosofía, latín, que se había desenvuelto en muchas ramas y que al leer todos estos libros en donde la mujer se pone como un ser no pensante, dice que no puede ser posible que el creador haya hecho a alguien tan despreciable como una mujer, ¿no? O sea, que entonces, pues, que no. Ajá. Entonces, escribe este libro que se llama, les digo, el libro de la ciudad de las mujeres, ahora conocido como la ciudad de las mujeres. En él aparecen tres damas, que son la razón, la justicia y la prudencia, y que describe a las mujeres, o sea, tiene un diálogo con mujeres de la historia, con mujeres mitológicas también, con mujeres que pertenecían a la iglesia, pero que fundan una ciudad solamente con mujeres, en donde las describe como seres razonantes y seres diferentes a lo que los caballeros las describían en estos textos, ¿no? Entonces, se hace muy debatible también. Es la primera que se considera la autora, la escritora profesional, porque de fin de Pizan se casa y se muere a los 25 años, se queda viuda y se queda con 3 hijos. Entonces, en ese momento todavía no estaba la imprenta de Gutenberg. Entonces, todos sus libros eran a mano, ¿no? Pero entonces ella monta su taller en donde tiene escribanas, en donde tiene diseñadoras, en donde tiene esta imagen, la hicieron en su taller. O sea, es creada en su taller. Se vuelve muy popular el libro, a pesar de que todavía no estaba impreso. Pero entonces logra vivir, se hace tan popular que logra vivir de su escritura. Por eso se considera la primera mujer escritora profesional, porque sí logra vivir de su escritura. Se queda viuda, logra mantener a sus hijos, mantiene a su madre, mantiene a una sobrina. O sea, era requerida por las cortes para participar en debates y la cuestionaban también por todo lo que ella sabía. Entonces, de Christine de Pizan tampoco es que sepamos mucho en la historia, ¿no? Pero esta querella de las mujeres, este libro sienta un precedente en esta querella de las mujeres que dura varios siglos. O sea, durante siglos siguió habiendo tratar de meter a las mujeres en un molde de pureza y las mujeres tratando siempre de salirse de él, ¿no? O de decir, no. Ahorita, una pregunta, ¿se sabe quiénes mayormente leían lo que escribió ella, la querella de las mujeres? Siempre sí hubo hombres que la defendían, sí hubo, pero eran los menos. Eran más las mujeres las que la apoyaban, sí. Y eran más mujeres nobles también. Porque te digo, eran las que sabían leer y escribir. O sea, esto de que las mujeres no sabían leer, no, sí sabían, pero solamente la educación estaba restringida a muy pocas. Incluso uno de los fundamentos del libro de Pizan es que es eso, que la mujer es tan pensante como el hombre y que solo le falta que la enseñen, ¿no? Que la eduquen, igual que hacían con los hombres, que reciban la misma educación, que están a la par, que nadie piensa más que el otro, ¿no? Nos saltamos ahora hasta el siglo XVIII. Digamos que aquí en México también esta querella de las mujeres, nuestra Sor Juana participa de ella, ¿no? O sea, les digo, fue un debate de la literatura universal. Pensemos en Sor Juana y en lo que ella escribe, ¿no? Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, o sea, todas estas ideas, pues era por algo, era este debate. ¿Y qué hace Sor Juana? Dice, yo no me quiero casar, yo no quiero seguir lo que siguen las mujeres tradicionales. ¿Ya qué hago? Me voy a meter al convento, me voy a inscribir al convento, me voy a meter al convento para detener todo el tiempo del mundo, para pensar, para dedicarme a estudiar. Y aprendía no para saber más, sino para ignorar menos, como ella misma decía, ¿no? O sea, es como esto. ¿Por qué? Porque la mujer solamente podía pasar, era una posesión, era la hija de primero, la esposa de, la mamá de, ¿no? Pero nunca era ella, ¿no? Entonces, era como una posesión. Christine de Pizan, eso es un avance para su época también. Se niega a llevar el apellido de su esposo, se queda con su apellido, se queda con el apellido de su padre, ¿no?
que eso también era un gran avance para su época, porque todas eran las mujeres ¿no? ¿No se vuelve a casar? No se vuelve a casar nunca, no. Inteligente, ¿verdad? No se vuelve a casar. ¿Qué pasa? Bueno, en el siglo XVIII, no sé si han escuchado hablar de un libro que se llama Emilio y la educación de Jean-Jacques Rousseau. Bueno, en Emilio también trata de la educación de un niño llamado Emilio, que tiene un tutor, que el tutor le va diciendo lo que tiene que hacer en la vida, ¿no? Que está muy bien. Al final, o sea, desde su niñez, adolescencia, así, ¿no? Al final tiene que encontrar una mujer. La mujer se llama Sofía en este libro, que es la mujer ideal. ¿Cómo es la mujer ideal? Divina, caca. La mujer ideal de Rousseau es una mujer educada para complacer al hombre, para satisfacer el placer del hombre. Es una mujer provocadora, es una mujer que solo provoca. ¿Y cómo se doman esos instintos? Con el matrimonio. Y dentro del matrimonio, ¿cómo se doman? Con los deseos del hombre. Entonces, pues por supuesto que muchas seguían protestando, ¿no? Entre ellas, Mary Bloch Wollstonecraft. ¿Quién es ella? Dime. Perdón la interrupción. Siempre hablamos de Sor Juana y está perfecto y no encanta, ¿no? Pero ¿hay algún registro de gente anterior, por ejemplo, de los mayas, o sea, mujeres, pero de los mayas, de los aztecas, de esa gente? No exactamente, no sé de los mayas y de los aztecas. Sé de las hijas de Netzahualcóyotl, por ejemplo, que también escribieron. O sea, en la corte, porque Netzahualcóyotl, recordemos, era el rey poeta. Y entonces sí se preocupaba porque sus hijas tuvieran educación, ¿no? Pero lamentablemente no tenemos registro, ¿no? O sea, no quedó como constancia de eso. O sea, te digo, de Inanna dejó firmado ahí su nombre, ¿no? La japonesa también, la autora japonesa, Pisan, todavía sigue circulando el nombre, se puso de moda todavía más con el feminismo actual. Pero de aquí no tenemos, no. Triste. Qué triste, muy triste, te digo, no puede ser posible que hayamos estado calladas, o sea, que nadie haya hecho nada, ¿no? No. Te oí. No hay registro. Pero bueno, llegamos a Mary Wollstonecraft. ¿Quién es ella? Ella es una mujer también que se salió de las normas de su tiempo. Es conocida o era conocida mayormente por su vida, por la vida distinta que tuvo a como eran las mujeres de su época. Y ella sí escribe un libro también, un poco en respuesta al Emilio, que se llama Vindicación de los Derechos de la Mujer. ¿Dónde nació, perdón? En Inglaterra. Sí, las inglesas la verdad es que sí. De la querella de las mujeres seguía haciendo esto que después se transformó, ahora vamos a ver, en la pregunta de la mujer. O sea, los hombres se preguntaban qué pasa con las mujeres, ¿no? Que a lo mejor hasta la fecha se siguen preguntando, no lo sé. Pero bueno, Mary Wollstonecraft fue muy importante porque les digo, escribió la Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y en ella también describe lo mismo. Todas las mujeres escritoras pedían lo mismo. Eduquen a las mujeres. Queremos la misma educación. No sabemos si somos más o menos, pero tenemos la misma capacidad del otro, ¿no? La misma capacidad, los mismos deseos, las mismas inquietudes. O sea, ¿por qué nosotros tenemos que estar a la sombra de siempre, ¿no? Entonces, Mary Wollstonecraft, aparte, es muy importante porque es la mamá de Mary Shelley. Ajá. Muere muy joven, muere en 1797, cuando nace Mary Shelley. O sea, Mary Shelley, después hablaremos de ella, no conoció a su mamá. Pero su mamá sí dejó muchos escritos, entre ellos les digo, la Vindicación de la Mujer y también la Vindicación de los Derechos del Hombre. Pero son de estas primeras autoras que van dejando constancia de que, a ver, yo estoy en contra de lo que dicen, yo estoy en contra de lo que se escribe, yo quiero ser yo por mí misma, no por ser alguien no por pertenecer a, ¿no?
En ese mismo siglo, ¿quién está? Jane Austen, que yo creo de Jane Austen, muchos hemos oído hablar de ella, ¿no? Orgullo y Prejuicio. Hombres por las cosas, no. No, No, esa es de las hermanas Bronte. Bronte, sí. Eso bolas. Sensatez y Sentimientos. Pero Jane Austen, con Emma, con Sensatez y Sentimientos, con Orgullo y Prejuicio, escribió primero estos 3 libros. El primero fue Sensatez y Sentimientos. No lo firmó ella, lo firmó como by a lady, por una dama, ¿no? O sea, todavía seguíamos con lo mismo. No se atrevían a poner su nombre, no querían poner su nombre, porque era un signo de, pues sí, no era bien visto que una mujer publicara libros, ¿no? No estaba bien visto que fueras escritora, no era moralmente aceptable porque ¿qué tenía que decir una mujer? Nada. Entonces, Mary Wollstonecraft, Jane Austen, perdón, les digo, el primero, Sensatez y Sentimientos, lo firma como by a Lady, y después por el autor de Sensatez y Sentimientos, pero no firmaba nunca. Hasta después, cuando se muere, el hermano es el que da a conocer su identidad, pero mientras ella vivió, no. Y ahora es todo un ícono, ¿no? Se ha vuelto como un ícono, ahora como que se ha vuelto a poner de moda en películas, se han hecho series, se han hecho muchísimas adaptaciones de todas sus obras y ya es un clásico, se ha vuelto un clásico, pero no estaba en nuestro canon, tampoco de literatura internacional, ¿no? Al menos cuando éramos más jóvenes, no era tan leída como ahora la leen las muchachas. La de Mujercitas era la que también de repente. Después hablaremos de ella. Uh-huh. No. Eso fue en el siglo XVIII. El siglo XVIII ya digamos que empieza a ser más favorable a la literatura femenina, o sea, ya es más, ya publican más, ya, pero les digo, siempre detrás de este velo de o no pongo mi nombre, o pongo un nombre masculino, o solo digo por un autor, ¿no? Porque además por una ley. La rebeldía en la mujer. Claro. Lupita, como hoy en día todavía se le asociaba con literatura menor. Sí, la literatura de las mujeres siempre ha sido como una especie de literatura menor. Siempre. Sí, hasta la fecha. Sí. ¿Qué pasó, Maru? ¿Me decías más? Igual que la pintura, igual que todas las artes, ¿no? Hablando de pinturas, ¿ustedes creen que también en el Renacimiento no hubo mujeres pintoras? O en cualquier época, o arquitectas, o siempre han existido, o sea, no es posible que los hombres hayan hecho todo. Y en el curso, aparte de leer y de hablar de literatura, lo que me propongo es justo esto, hablar de una mujer que ha estado siempre detrás de una teoría científica, por ejemplo, ¿no? Que nunca habla nadie de ella, ¿no? Bueno, Marie Curie, y Marie Curie porque estuvo así como machacándole y era imposible que no le reconocieran algo. Pero, por ejemplo, me adelanto un poco, hablando de Charles Darwin, hay una mujer que debatió la teoría de Charles Darwin y le dijo, estás mal por esto y 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 esto más. Nadie sabe, solo él pasó a la historia, ¿no? Y ella no, Antoinette Blackwell creo que era, la que escribió un libro refutando, a ver, esto no puede ser por esto, con bases científicas, esto por esto no puede ser, esto por esto no puede ser, y así en muchas cosas, en la teoría atómica, en mil cosas. El descubrimiento del ADN también. En el descubrimiento del ADN, fue una mujer y nunca se lo reconocieron. La imagen. Ajá, nunca se lo reconocieron. Entonces, les digo, es imposible que haya habido 3, nada más como las que veíamos en la escuela, ¿no? Pero a partir de este siglo, digamos que ya van diciendo, ok, ya calladitas no nos vemos tan bonitas, ya, aquí estamos y vamos a seguir, ¿no? Llegamos al 19, y entonces sí, ya ahí está Mary Shelley y las hermanas Bronte. Mary Shelley es importantísima también en la literatura porque escribió un libro que
a lo mejor en ese momento no se daba cuenta de todo el- sí, la trascendencia que iba a tener Frankenstein, ¿no? Y bueno, era hija de Mary Wollstonecraft. Creció en un ambiente, se quedó huérfana, pero su padrastro, porque ni siquiera era su padre, no, sí, su padre, creció con su padre, la educó también, pero tuvo una infancia, se casó a los 17 años con Percy Shelley, que era poeta, se fue de su casa, era como rebelde. Percy Shelley estaba casado en el momento en que ella empezó a tener relación con él, entonces era mal vista en ese momento. Todos sabemos la anécdota o conocemos muchos la anécdota de cómo nació Frankenstein. En un viaje a Ginebra, se reúnen con Lord Byron, muchos amigos, en una noche tormentosa, hacen una apuesta a ver quién escribe la historia más terrorífica, y ella escribe El moderno Prometeo, que no se llamaba Frankenstein. Muchos no creían que ella había escrito eso, creían que había sido Percy Shelley o incluso Lord Byron el que había escrito la novela. Y fue ella, ¿no? Una novela que habla de ética, de la ética, hasta dónde llegaban los límites científicos que en ese momento se estaban descubriendo, hasta dónde llega, que podemos, que es actual, ¿no? Hasta dónde llega el límite ético, hasta dónde llegan los límites de lo que pueda hacer el hombre, hasta dónde vamos a seguir siendo humanos, hasta dónde podemos hacer experimentos con las vidas de todos, ¿no? Ujú. ¿No? De la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, o sea, la inseminación, o sea, todo lo que estamos viviendo ahora podemos decir que estamos haciendo un Frankenstein, que no sabemos hasta dónde va a llegar, no conocemos los alcances que tiene. La oveja Dolly. La oveja Dolly, o sea, pero que ahora lo vemos y vamos viendo lo que, bueno, a lo mejor no tuvo, pero siempre que nos enfrentamos a algo que no conocemos, ¿alguien quiere hablar? Lupita querida, Hola, Pepe. besitos, abrazos, besos para todos. Lupita, Dime. ¿vas a hablar de Hipatia de Alejandría? Ya no hablé de Hipatia de Alejandría, pero hoy no, pero en próximas clases sí. Vamos a hablar de todas estas mujeres que no figuran tanto. Oye, ¿qué Dime. diría un español de Hipatia? No sé. Era una mujer cojonuda. Pues vamos a hablar de todas ellas. No fuimos a tu clase. de todas las cojonudas, coño. No fuimos a clase porque estamos festejando al doctor Oriol con la realeza pulquera. Felicidades, Oriol. Estamos con toda la realeza pulquera. Ah, muy bien. Salud. ¿Nos puedes dejar? Besitos a todos. Ya. Besos para todos, Lupita. Continúa, querida. Besos, Pepe, gracias. Lupita, una pregunta. Entonces, Mary Shelley sigue siendo tan actual como fue en el año que escribió la novela, ¿no? Y bueno, ahora se ha vuelto a poner de moda porque está la serie, la película de Guillermo del Toro. Cada quien le da su interpretación. Lean, por favor, si pueden, el libro. El libro es mucho más filosófico, ¿no? Y hablaremos hay una autora argentina que escribió un libro que se llama La mujer que escribió Frankenstein, para que entendamos cuál era el entorno, la época en la que estaba viviendo y por qué escribió esto, ¿no? O sea, pero traslademos todo eso a nuestro momento. Estamos así como justo en ese momento. Y en ese siglo también, ¿quiénes estaban? Las maravillosas, para mí, hermanas Brontë. Charlotte, Emily y Anne Brontë. Charlotte escribió Jane Eyre, que es una mujer
que quiere ser totalmente independiente, que no quiere, no sé si la han leído, pero aquí leeremos algún fragmento, que no quiere depender de nadie, que llega a una casa, pero que, bueno, le pasan muchas cosas. Es una historia muy difícil, muy trágica. Emily, que escribió Cumbres Borrascosas, que creo que muchos la hemos leído también, y que si la leemos con los ojos de ahora, podríamos decir, no se debió haber escrito esa novela, no era posible que pasaran esas cosas. Y Anne, la más pequeña, que quizás sea la menos conocida de las tres. Tienen ellos una historia personal muy trágica, tan trágica como sus novelas. ¿Qué escribió? Anne escribió... Ay, se me fue, ahorita te digo Tarsi. Sí, pero es la menos conocida. Ajá. Uy, se me fue. Pero ¿qué circunstancia particular hubo en sus vidas para que las tres escribieran? No es algo común. No, no es algo No común. es algo común que se Porque escriba. vivían en un pueblito, allí recluidas como en Cumbres Borrascosas. Así, ese era su pueblito. Igual. Eran 3 hermanas, un hermano. El padre era reverendo, que el reverendo las instruyó, o sea, les permitió leer y escribir y estudiar de alguna forma. Pero eran pobres y eran circunstancias súper difíciles. Al final se murieron casi juntos. Sí, pobres. Publicaban bajo seudónimo también, las 3. Al final se murieron, primero se murió el hermano, luego se murieron Emily y Jan de tuberculosis, casi en el mismo año, y Charlotte la sobrevivió 5 años más, se murió de tuberculosis estando embarazada, o sea, que podría ser una novela de sus vidas, que no sé si la haya, ¿no? Pero sí, en circunstancias súper complicadas, muy, muy complicadas. ¿Entiendes? Viendo su vida, por qué escribían como escribían, o sea, volví a releer hace poco Cumbres Borrascosas y sí dices, híjole, ahora va a haber una película, no sé cómo sea esa adaptación, no me da muy buena espina. Dicen que es muy sensual, nada más. Pero sí, hay una viejísima, que es la que yo he visto, que es con Laurence Olivier, de hace 1000 años, sí, súper dramática, ¿no? Pero así es la novela. Pero son también ahora un ícono, las Brontë, y creo que se van a poner más de moda, justo. Dime. Escribió Agnes Grey. Ella, Agnes Grey, exacto. Me acordaba que era una mujer. Y la inquilina de Wilfeld. La inquilina de Wilfeld. ¿Quién eres, Socorrito? Sí, mi amor. Gracias. Pero es curioso realmente que 3 hermanas en una Muy época curioso. en la que las mujeres no escribían, las 3 eran. Y escribían finalmente también un poco porque tenían la vocación de ser escritoras y justo para ganarse la vida, ¿no? Llevar sus escritos al periódico para que las publicaran y tuvieran algo con lo que vivir. O sea, no era, si era verdadera vocación o era la única forma que encontraron para sobrevivir, no sé, pero Cumbres Borrascosas está considerada una obra literaria mayor. Ahora. Encontraron quien las publicara, que también Sí. es un dato curioso. Sí. Que sí, y que ahora podrían ser ya parte del canon, ¿no? Que ya podrían entrar en la literatura que tienes que leer. No lo sé si en las escuelas ya las lean, pero que yo sí le recomendaría a una jovencita que leyera. No. ¿Por el dramatismo o porque es espesor más? Muy gorda, sí, porque gorda. Tamaño. Pero ella dice... Sí, pero bueno, yo más bien por el tema. Sí. Por ella. Sí, pero bueno, iremos a hablar de Cumbres Borrascosas próximamente mucho, otra vez. Y les digo, no sé la novela cómo vaya a estar, la película cómo vaya a estar, pero bueno, si pueden, lean la novela y ya platicaremos. Era una de mis opciones para leer este semestre, pero mejor no. A lo mejor no nos da tiempo. ¿Qué pasaba en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos teníamos a Louisa May Alcott, la autora de Mujercitas, que creo que Mujercitas sí nos llegó más a todas, ¿no? No por la escuela, quizá por iniciativa personal o por iniciativa de casa, pero Mujercitas sí era un libro que casi
casi o muchas leímos, ¿no? Luisa Mayalcos tiene una historia también muy interesante porque su padre era filósofo y profesor y fue contemporánea y tuvo mucha influencia también de Ralph Waldo Emerson, el autor de Los viajes de Gulliver. Digamos que se alimentaban en comentarios, se leían, o sea, compartían muchas cosas. Ella fue una activista por los derechos de la mujer, fue abolicionista, o sea, en contra de la esclavitud, en la guerra civil fue enfermera, o sea, hacía una gran labor social también, aparte de ser escritora. Mujercitas, digamos que refleja su historia familiar, porque también era una familia de escasos recursos, como en el libro, y también era Joe March, ¿no? La escritora. No solamente escribió Mujercitas, pero fue con la que trascendió. Escribió Hombrecitos y escribió también después otras en el mismo tono, pero fue con la que trascendió. Y en ese mismo momento en Estados Unidos está Emily Dickinson, la poeta. Emily Dickinson, al contrario de Louise May Alcott, sí creció en un entorno privilegiado. Su padre sí, ella sí fue a la escuela, digamos, y tuvo una educación formal, no en casa, ya muchísimo más formal, pero decidió recluirse a los 20 años. O sea, no salir de casa. Escribir todos sus poemas, que escribió más de 1700, publicó muy poquitos bajo seudónimo también. ¿Qué pasaba con ella? Aquí sí tiene que ver, yo creo, que el tema personal. Estaba enamorada de su cuñada. En esa época, ¿no? Su cuñada había sido su compañera desde pequeña, ¿no? Y se casa con el hermano. Muchos de sus poemas están dedicados a ella, pero en ese momento se obligó a cambiar el tono, ¿no? A sustituir el pronombre, ¿no? No podía ser ella a quien le dedicara sus poemas, tenía que ser él. Ahora se están recuperando los originales. Bueno, no, ahora ya tiene un tiempo que se recuperaron los originales. Y se acepta que sí estuvo enamorada se llamaba Susan, la cuñada, ¿no? Hay muchos poemas dedicados a Susan. También muere y la hermana es la que decide, la que encuentra todos los poemas y la que decide publicarlos. Pero ella no había publicado casi nada en vida, no quería que nadie la leyera y tenía muy poco contacto social. Veía a Susan porque veía al hermano. ¿Qué pasó, Raymond? Son muy sobrias, porque ni sin pintura, ni... En esa época yo creo que no se usaba tampoco. Pero ella sí era muy para adentro. A lo mejor Luis Mayalcott era muy para afuera, ¿no? Todo este servicio social, voy a luchar por los derechos de los esclavos, voy a luchar por los derechos de las mujeres, voy a ayudar en la guerra civil, voy a participar. Emily Dickinson no. Emily Dickinson todo fue para adentro y todo fue como eran sus sentimientos, ¿no? O sea, Reprimida por sus preferencias. pues sí, pero es esto, ¿no? Como a lo mejor ella sí cumplía con los requisitos que solicitaban en una mujer discreta, recluida, ¿no? Pero ella no quería eso, callada, ¿no? Pero no era su ser, no estaba en su ser. Entonces también leeremos algo de ella para ver qué opinan ustedes. ¿Qué pasaba también en ese siglo? Coventry Patmore, en Inglaterra, publica un poema que se llama El ángel del hogar. Y el ángel del hogar decía en uno de sus versos, el hombre debe ser complacido, pero el complacerlo a él es el placer de la mujer. Por el abismo de sus necesidades condolidas, ella arroja lo mejor de sí. O sea, volvemos a lo... Ya no se llama la querella de las mujeres, como era con Christine de Pizan. Ya se llama de la pregunta de la mujer, ¿no? Entonces, bueno, pues es que la vuelven a que para que la... Ahora, ¿qué pasaba en nuestro país? ¿Se acuerdan de esto? Ay, sí, qué horror.
Sí. En 1859. O sea, en el siglo XIX todavía era meter a la mujer tiene que ser y hacer. Está perfecto si tú decides ser así, como dicen, porque tú lo decidas, ¿no? Está perfecto que tú quieras casarte, dedicarte a tu casa, solamente a que ese sea tu mundo, está perfecto si tú lo decides así, pero no que te lo impongan justo, y no que para que seas una mujer de bien solo pueda hacer eso, ¿no? O sea, no que te metan en ese corset, ¿no? En ese cajoncito y ya, nada más. ¿Qué nos decían? Yo decía, a mí que no me lean eso. O sea, no. Ya no lo leen. Ya no lo leen. Sí lo siguen leyendo. No, ya no. A nosotros, yo sí dije que no quería que me preguntaron y dije que no. En los casamientos. Lo leían en los casamientos porque era parte de la ley civil. No era por gusto, era parte de la ley. Y es cierto, era por ley. Era por ley, no era. Era la. Pero tú firmabas. A ver, no hablemos todos para que nos escuchen los que están en línea. Pues la leía siempre. Porque era parte de la ley, era parte del protocolo cuando te casabas. En 1986 todavía la leía. ¿Y qué decía? Que la mujer cuyas principales dotes son la abnegación, la belleza, la compasión, la perspicacia y la ternura, debe dar y dará al marido obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo, tratándolo siempre con la veneración que se ve a la persona que nos apoya y defiende, y con la delicadeza de quien no quiere exasperar la parte brusca, irritable y dura de sí mismo. Nada más que no te despiertes. No hay que olvidar. Fíjate nada más, todo lo que leíste hablar de la mujer. Y el hombre es valor y fuerza, o sea, un punto. Gracias. O sea, es que, ¿sabes una cosa, Maru? La mujer solo tenía como consigna ser bella, ¿sabes? Y valerse de su belleza para lograr todo. Nada más. Y no podía ser bonita y rebelde. Pero podían ganar mucho a través de la belleza. Digamos que ella tenía la obligación de ser bella, como obligación, ¿no? Y ellos solamente la fuerza. Entonces ellos pensaban que esto hacía una balanza, ¿no? Pero también hay que señalar que es restrictivo también para los hombres. Claro. O sea, yo hoy en día, por ejemplo, a mí me asombra mucho que estoy viendo hombres que deciden ser amos de casa cuando no se les permitía. O cocinar. Exacto, o sea, uno como que piensa en términos de las mujeres, pero igualmente era una cárcel, era una, no sé, una camisa de fuerza también para los hombres. Claro. Por eso, pero por eso me fijé que solo 2 adjetivos son para los varones, y lo describen muy mal, y después solo son, bueno, sí, bellas, pero negadas, compasivas, perspicaces, y ahí ya interviene inteligencia. Y tiernas. Y no despiertes la ira del hombre. Lupita. Claro. Pero les digo, eran estas cosas que eran en el siglo XIX y que todavía, hasta el siglo XX, a ver, que todavía Lupita. hasta el siglo XX, porque nos tocó a nosotras, ¿no? Que no hace mucho de esto. Hagamos, eso es lo que ¿Quién fue Melchor Ocampo? Un abogado. Ay, no está Lourdes, ya se fue Ángeles y no está Lupita, pero fue un abogado jurista muy jurista. En época de Benito Juárez, jurista muy importante. La verdad es que sí fue muy importante. Y esa era la base del matrimonio. Era la base del matrimonio, era la filosofía de la época, ¿no? O sea, era el aire del tiempo, era esto en lo que crecíamos, ¿no? Y digo crecíamos porque nos tocó. ¿Qué pasó, Lili? McLean Ocampo, Es cierto. que eran aquellos que originalmente
le daban el transoceánico que se Ajá. desarrolló en Estados Unidos. Ajá, se lo cedían. Que cedían el derecho de paso. Ajá, que no se hicieron. A Melchor Ocampo. Ok. Oye, Gracias. un poco, bueno, ¿con quién estaba casado Melchor Ocampo, no? O sea, pero este era otro. ¿Quiénes estaban casados todos los ensayos? No lo sé, pero quizá tampoco era relevante, ¿sabes? Quizá Pero tampoco tenemos era relevante. la A ver, parte. conocemos. Sí, o sea, quizá no era. No lo hizo. Pero hay hombres que hacen todo lo que deben de hacer y no tienen ese apego a los hijos como la madre, que aparte de que parieron los apapacha para amamantarlos, es un vínculo mucho más, mucho más. Hombres que se dedican la vida, trabajan, mantienen a sus hijos y luego mantienen hasta sus nietos, porque A ver, yo creo. Gracias, Katy. Para no polemizar, yo creo que en todas las épocas ha habido de todo. Claro. En todas. No hay que generalizar nunca. O sea, esto digamos que era la norma general. Y lo pongo porque todas lo firmábamos. ¿No? No, a mí no. Pero bueno. Pero, ¿qué pasó, Mario? Nada más quiero decirte que doy gracias que mi marido no esté aquí porque entonces iba a demandarme por a todas nosotras en el siglo XX. A ver, Lupita. una cosa es lo que dice la ley, porque esto lo decía la ley, No me y otra oyen, cosa yo es lo que hacíamos en lo privado. ¿Dónde le aprietas? Pero lo puse por eso, justamente, y habrá quien lo acepte, habrá quien no, y hay de todo. Pasa el volumen. Buenos hombres, buenas mujeres, malos hombres y malas mujeres. Ya está. Pero digamos Luchita. que esta era la norma en ese momento, ¿no? Entonces, digamos que para la literatura, espérame, Tarsi, para la literatura, esto era un gran tema. Las mujeres, ¿cómo se defendían? Con la literatura, solamente podían hacerlo así. Empezaron en ese momento a hacer manifestaciones para exigir el derecho al voto, no para exigir los derechos de la mujer. ¿Qué querían? Votar para ser iguales ante la ley. Primero, ¿no? Que después se cumpliera o no, pues sabemos que todavía ni siquiera se cumple, ¿no? Pero digamos que para la literatura era un tema, el derecho de la mujer, los derechos de la mujer. ¿Qué pasó, Tarsi? A ver, Melchor Ocampo nunca se casó legalmente, pero tuvo 4 hijas con Ana María Escobar, a quien consideraba su nana y hermana mayor. Y sus hijas fueron Josefa, Petra, Julia y Lucila, siendo Josefa la más cercana, a quien incluso se le atribuye la conservación de su corazón tras su muerte. Bueno, nunca se casó, pero bueno, ya todas firmamos su epístola. Yo no quise que me la leyeran. Se podría decir que Porque a mí sí me preguntó el juez, ¿quiere que se la lea? Y yo dije que no. pero no lo firmaban. Rosy, pero si no, no te casabas. Debe incluida. Pues no sé si iba incluida, pero al menos, ¿sabes qué? Al menos no la leyeron. Yo creo que sí la firmé, porque debe haber estado incluida en 89. A ver. La epístola de Melchor Ocampo, con la ley del matrimonio civil de 1859, ante el liberalismo juarista, a él le encargan esa ley. Y entonces, como exposición de motivos o declaración de principio, para separar a la Iglesia del Estado y no aludir a ningún motivo de carácter religioso del matrimonio, basa todo en el amor, la ternura y las características de los cónyuges y en la ayuda mutua, que hasta entonces el matrimonio civil no existía, solo existía el matrimonio religioso. Sí. Entonces, esa declaración de principios en la exposición de motivos es eso que se conoce como la epístola de Melchor Ocampo. Y años después, no fue sino hasta principios del siglo XX, cuando empezó la costumbre de leer, no de firmarla, ni de comprometerse, ni de nada, leerla, simplemente
darle un poquito de circunspección a Ya. los matrimonios civiles. Como darle formalidad, así como en vez de que te diera un sermón el padre en la iglesia, era como lo que te daba la ley civil. Ajá. Pero bueno, ¿qué pasa con nuestras escritoras? Sigamos. Ya en el siglo XX, ¿no? Acordémonos del ángel del hogar y de la epístola que Melchor Ocampo describe de alguna forma un ángel del hogar también, ¿no? Ajá. ¿Qué hace Virginia Woolf? Virginia Woolf, esta escritora que escribió Una habitación propia y que dijo que la mujer para escribir tenía que tener una habitación propia y 500 libras al año, ¿no? O sea, diciendo, tiene que tener un espacio propio para pensar y tiene que trabajar para ser independiente y no depender de alguien más, ¿no? En este ensayo que se llama Profesiones para Mujeres de 1931, ella dice que el primer deber de una mujer escritora es matar al ángel del hogar. Es decir, matarlo simbólicamente, matarlo metafóricamente. Matar a este afán de ser perfecta, a este afán de ser la perfecta ama de casa, la perfecta madre, la madre sacrificada. Ella dice, si hay pollo, pues ella se come el muslo, como diciendo, se come lo peor, no se come la pechuga, no se come las sobras. Si no hay un suéter, se lo da. Si hay un suéter, se lo da al hijo para que se tape el hijo y no o al marido para que ella siempre se pone al final de la escalera, ¿no? Pero ella dice, si quiero ser escritora, tengo que tener esta libertad de pensamiento, no tengo que ser perfecta, no tengo que cumplir con todas las exigencias que me exige el matrimonio, la maternidad, la sociedad, ¿no? Fue una escritora, como todos sabemos, atormentada también, ¿no? Y ya la hemos leído, pero digamos que para las escritoras es un gran referente justo por eso, porque sí tienes que tener un espacio propio para pensar. O sea, sí tienes que abstraerte de todas estas otras obligaciones para poder escribir. Y hay muchas escritoras que están casadas y que tienen hijitos y que son esposas y que tienen un matrimonio feliz y que todo. Pero en el momento de escribir, solo son ella, la pluma y la hoja o el libro, el cuaderno, lo que sea. Y son sus pensamientos, ¿no? Entonces, esto es matar al ángel del hogar, ¿no? O sea, como que te hago a un lado un poquito, ¿no? Y me voy yo a mi habitación propia y me dedico a hacer lo que quiero. Sí, como Isabel Allende. Como Isabel Allende y como muchas. No. Sí, o sea, pero no es fácil porque sabemos también que muchas de las labores del hogar están cargadas hacia el lado femenino, cuando no debería ser, son dos los que viven en esa casa, si es que viven dos, ¿no? Entonces, Lupita, ¿qué pasó, Pepe? Dime. las estoy oyendo muy victimizadas, ¿eh? Los señores que están ahí, ¿por qué no? Ibas a decir eso. Por favor, también hay hombres maltratados. Sabía que ibas a decir eso. Despreocúpate, Pepe. Pero estoy hablando de las escritoras, Pepe. Entonces, digamos que estas son las bases de lo que va a ser nuestro curso, ¿no? Pensemos en todas las mujeres que nos precedieron, en todas las escritoras de las que no conocemos mucho, de las que no conocemos tampoco su vida y sus circunstancias y cómo escribieron lo que escribieron en ese momento. ¿A quiénes vamos a ver en el curso? Bueno, veremos ya como de las que ya hablamos, Jane Austen, Charlotte Bronte, Emily Bronte, las tres Bronte, Svetlana Alexievich. O sea, veremos escritoras de todas las épocas, procuraré que sean de muchos países. Obviamente no leeremos todos sus libros, solo leeremos fragmentos o cuentos, ensayos o textos que hayan escrito ellas para ver diferentes formas de pensar, porque no es lo mismo tampoco Svetlana Alexievich, que creció en lo que era todavía la Unión Soviética, que una escritora africana como Chimamanda Ngozi Adichie, ¿no? Entonces, todas estas, digamos que van a formar nuestro universo en este semestre, ¿no? De algunas hablaremos más, de algunas menos, pero si ustedes tienen sugerencias también de alguien que queramos hablar, lo haremos. Pero digamos que lo que pretendo es que veamos al mundo, un mundo distinto. En otros cursos ya hemos hablado de las mexicanas, de las latinoamericanas, de las hispanoamericanas, pero ahora vayámonos más allá, vayamos a otros mundos, vayamos a
a otra forma de pensar, porque aunque seamos mujeres no quiere decir que todas pensemos igual tampoco, ¿no? ¿Qué libros vamos a leer? Ahora ahí voy. Muchas de ellas escribieron con sinónimos, muchas de ellas seguro que las hemos oído, pero no con su nombre verdadero. Hablaremos también ahorita que vi, por ejemplo, de Corín Tellado, que es la autora en español más vendida, ¿no? Que se consideraba literatura menor, que se considera literatura menor, que vive también o que piensa también en este amor, digamos, que siempre era la mujer que se enamoraba, el amor dramático, bueno, pero ella es la que más ha vendido en la historia. Isabel Allende también es una superventas, ¿no? Bárbara Cartland. Bárbara Cartland también es una superventas, ¿no? Pero Agatha Christie Agatha Christie también es la autora inglesa que más ha vendido y que tampoco se consideraba una autora importante. y que su obra, La ratonera, me parece Las ratoneras, lleva representándose desde 1930 y algo en Londres, exacto. Tiene récord de ser la obra de teatro más presentada en el mundo, Las ratoneras. Entonces son mujeres importantes, ¿no? ¿Se hablará de Margaret Atwood? Espérame, Lili. ¿Qué pasó? ¿Se hablará de Margaret Atwood? Sí, porque de ella vamos a leer un libro. Ah, excelente, gracias. Chimamanda estuvo, ¿qué? Perdón, Lili. Sí, yo voy a Guadalajara esta ¿Apenas? Sí. ¿La fuiste a ver? No, porque al final no se pudo presentar por alguna situación, pero estuvo y estaba anunciada y todo, y sí estábamos para poder ver. Era alguien muy importante. Es muy importante. Tiene un ensayo que se llama, que si pueden véanlo, que está muy lindo porque se llama Todos debemos ser feministas, todos deberían ser feministas. Ujú. Y que habla de justo de esto, y no es nada, ella dice, si piensas en una feminista, piensas en alguien feo, en alguien que no se viste bien, en alguien que no le gusta arreglarse, en alguien que no es negro, ¿no? Pues yo no soy ni fea, me gusta arreglarme, ¿no? Me gusta ponerme tacones y me gusta, soy negra, no soy blanca, y soy feminista, ¿no? O sea, el ser feminista a lo que ella se refiere es justo eso, a tener el derecho, a tener la oportunidad de tener la misma educación, de tener las mismas oportunidades, de ser iguales, nada más, ¿no? Ella que es africana, entonces tiene una historia muy interesante. Entonces, si pueden, véanla también, Chimamanda. Qué lástima que no la pudiste ver, Lili. Y ahora, ya casi terminamos. ¿A quién vamos a leer? Bueno, en estos tiempos extraños y viendo todo lo que, hablando justo de la epístola y no para entrar en polémica, pero todavía en el siglo XX, en los años 80, seguíamos leyendo esta epístola que nos parecía en ese momento ya un poco fuera de lugar. Pero sabíamos que los derechos de la mujer tampoco eran, o sea, los derechos de la mujer no se dan por hecho, no los tenemos ganados nunca al 100. ¿Por qué? Porque siempre te vas, cuando alguien quiere ser más autoritario de lo normal, te vas por los más débiles o por los que menos fuerza tienen, ¿no? ¿Y quiénes son en este caso? Pues siempre son las mujeres. Esta es una distopía. Hay una serie de televisión que se llama también, que es que Margaret Atwood intervino en el guión de la serie. Pero siempre les recomiendo, aunque haya serie de televisión o película, que lean el libro. Vamos a leer El cuento de la criada, porque creo que me parece muy interesante que en tan poquito tiempo se puedan transformar muchas cosas y que nunca debemos dar por hecho lo que tenemos, ¿no? Entonces, ella en su momento la entrevistaron y dice que ella no inventó nada en este libro, que solo investigó y que son sucesos históricos, que son sucesos que pasaron en la historia, que no inventó nada. Entonces, pues puede pasar. Parece ciencia ficción. Que parece ciencia ficción, parece una distopía, ¿no? Es un mundo que no queremos, pero que ella no hizo nada más que investigar en la historia que ya pasó, ¿no? Que ya fue. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Justo esto, leer solo a Margaret Atwood. A mí me gustaría leer otro más. ¿Cómo se llama la serie, perdón? Igual, el cuento de la criada. Igual. En Prime, me parece. HBO, ¿no? En HBO.
Rosalía dice que en HBO. Y también vimos que estaba en Disney Plus. Sí, pero tú ya la viste en HBO, Rosalía. Bueno, lo investigo bien. A ver, Sí está en plataforma. sí está en plataformas, porque creo que todavía está, de hecho, no nada más se hizo una temporada, lleva como 4 temporadas, bueno, ya terminaron, Sí, es muy larga. pero solo Está en la Disney. primera está basada En Disney, sí. completamente Disney, en el libro. Amazon Prime. En Paramount. En Paramount. Sí. Solo la primera está basada completa, tuvo intervención. Margaret Atwood todavía vive, es una gran autora canadiense. Entonces les digo, a mí me gustaría leer uno más, si nos da tiempo leeremos uno más, que se llama Del color de la leche, pero este me interesa mucho por el momento que estamos viviendo, históricamente, que estamos en una época bisagra para mí, ¿no? De la historia, de que el mundo que tuvimos nosotros ya no es ni va a ser, ¿no? Y no sabemos qué va a venir. Entonces, solamente para estar atentos. Es el que hay tiempo de leer. Del color de la leche, ahorita te digo. Es que vean. De Nell Leishon. Este es el cuento de la criada, que se lo leen de verdad así, bueno, lo leen muy rápido porque es muy... El otro está bien. El otro es muy chiquito, pero es Nell Leishon. Sí, Del color de la leche. Del color de la leche. Del color. Es blanca, ¿no? ¿Sabes? Si le ponen chocolate. Nell Leishon. Ya que tengamos el calendario y veamos todo, cuántos estamos en clase y todo, ya vemos si nos da tiempo de leer los dos o solamente el cuento de la criada. No, es canadiense. Canadiense. Y esta otra. Ella sí es norteamericana. Solo por curiosidad, ¿cuál es el simbolismo de la portada? ¿Esta? Sí. Te cuento así como brevemente. Es una comunidad de mujeres que tienen que portar esta capa, una capa roja, y tienen que tener este gorro para no poder ver a nadie, ni siquiera comunicarse entre ellas. Había mujeres con diferentes capas, pero esta capa era distintiva por algo. No, como digo, una hora. Ajá, exacto. No podían hablar, no podían ver a nadie, no podían hablar. Si no me distraigan con nada. Nada. Entonces, pues esto es lo que planteo para este curso. No sé si tengan dudas, preguntas, inquietudes. No sé si ya algunos leyeron el libro, ya lo vieron, ya lo leíste, Teresita. Pero bueno, muchas gracias, terminamos a tiempo. Bienvenidos a CUPA, espero que vengan a las próximas clases también. Gracias a ustedes. Gracias a los que están en línea. Gracias, Lupita linda, besitos. Oye, Lupita, Lupita. ¿Qué pasó, Pepe? Dile a Tarsicia que ella ella es una mujer abnegada, la Tarsi. No te oigo, querido. ¿Me lo escribes en el teléfono? Sí, querida. Chao, besitos. Muy bien. Yo creo que ahorita viene Ro.
Y ya de traer ya le llegó. Sí. Bueno, si quieres déjamela y ahorita yo se las doy a mi hija. Pero para inscribirlo, para inscribirse, les van a llegar unos datos. Bueno, por teléfono. Gracias a los que están en línea, perdón, Pepe. Yo entendí que pasaron por ella. Pues, si quieres, ya me la consigo. Sí. Siempre somos más se acuerdan de mira, mis papás, sí, son dos. Es muy bien. No hay gracias. Todos los días que se los rollos así, porque el profesor era de y venía estaban los rollos que de Grecia, de Japón, no sé qué. Me quedo de Japón y anda perdiendo. Sí, vamos a leer el cuento de la piedra. Sí, vamos a leer el cuento de la piedra. Ya nos extrañaba. Lo releeré. Qué bárbaro. Cada día es más cerveza. Por favor, cada día es más. Sí, escucha federal. Sí, o sea, lo lees y dices, no es posible. Yo te mando pues ya te anotaste, ¿no? Ya son los de ya con esto ya se considera. Ya te lo voy a dejar.
Ya inscribirse. Sí, pero te mandan pero ya con esto ya sabes. Sí, los que ellos sí, no, seguro. Ya lo vieron ahorita. Gracias. Adiós, que estén